Ya hay gente, mira. Palak, ¿sabes que tengo? Bueno, después de algunos problemitas, ¿me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, sí. Sí, lo escuchamos. Bueno, primero, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Están todos? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, profe, buenas tardes. Sí. Pasa que están Buenas muteados. tardes. Para decirme si escucho, debieran desmutearse, pero está bien. Gracias. Como leo los labios, veo que están todos ahí. Lo primero es que cometí un error ahí en el encabezado del vídeo y dice San Agustín, hoy toca Aristóteles, perdón. No sé si vieron que en el mail les mandé también un link de el PowerPoint que vamos a usar hoy para Aristóteles y seguramente es parte de la clase que viene. Y además está el link del trabajo práctico número 4 con todas las respuestas correctas. Como no saben el resultado del trabajo práctico 4, está bastante bien, está mucho mejor de lo que suponía. O sea, esta técnica de dar textos sin una clase previa a veces es bueno, o por lo menos esta vez funcionó bien, porque de hecho los trabajos prácticos están bastante bien, y ustedes ya vienen a la clase con un cierto background, con un cierto fundamento, para que no sea tan sorprendente lo que vamos a escribir. Bueno, si tienen alguna pregunta, háganmela ahora, y empezamos con Aristóteles, que son 37 filminas, o como se llamen. O sea, por eso pienso que hoy vamos a hacer una primera parte, y el martes que viene, ya presencial, vamos a terminar y seguir con San Agustín. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Le puedo hacer una Buenas, pregunta Natalia. con respecto al trabajo? Buenas tardes. Con respecto al trabajo, la pregunta 10. Bueno, compartimos pantalla entonces. Acá estamos. Les digo, este PowerPoint, como les digo, lo tienen ustedes en un link. Pero esperen que tengo que ver cómo iniciar acá. Este es como el índice de lo que vamos a ver hoy. Como ven, es algo complicado. Tengan en cuenta que yo no sé si es la pandemia o lo que fuere, pero hay una cuestión que cada vez resulta más clara, es que es muy difícil que una persona preste atención 1 hora y media o 2 horas, más de 1 hora y media, 2 horas. Es verdad. Entonces, por eso las clases, el hecho de un modo empecinado querer uno que se continúe más allá de las 2 horas resulta contraproducente. Así que bueno, lo que vamos a hacer hoy es, cuando termina la clase, si todo sale bien, se va a grabar y lo vamos a poner en el canal de YouTube, y después les voy a mandar el link para aquellos que quieran volverla a ver, o los que no pudieron estar en la clase. Bueno. Siempre hay una cuestión biográfica, y lo fundamental en el primer punto de nuestro trabajo es establecer el vínculo entre Platón y Aristóteles. Para eso es pertinente una nota biográfica. Aristóteles, que era hijo de médicos, había nacido en el norte de Grecia, cerca de lo que es Macedonia, que es la patria de Filipo II y su hijo Alejandro Magno. Migra a Atenas, luego de que mueren sus padres, a los 17 años. ¿Y dónde va a estudiar?
a la Academia de Platón, o sea, a la universidad, llamémosle así, que Platón había fundado en Atenas. Aristóteles estuvo como discípulo de Platón, o parte de la academia, eso muy bien no lo podemos dirimir con claridad, durante 20 años. O sea, entró a la academia siendo un muchachito y salió siendo un hombre. Lamentablemente, a diferencia de Platón, que conservamos toda la obra que Platón hubo escrito para el público, digamos, se llama la obra exotérica, toda esa obra de Aristóteles se ha perdido. O sea, de Aristóteles solamente conservamos lo que serían los apuntes manuales de clase de, entre comillas, la universidad que él fundó, que se llamó el Liceo. O sea, hay una clara asimetría en ese sentido. Se supone que solo se ha conservado un 30% de la producción aristotélica, o sea, de lo que en los primeros años del siglo I, el siglo II, antes de las invasiones bárbaras, había en las bibliotecas de la obra de Aristóteles. Por otra parte, resulta sorprendente que la llegada de Aristóteles a Occidente se produjo recién en el siglo XIII y de mano de los árabes, que tenían dos escuelas de traducción, una en Damasco y otra en Toledo. Recuerden que España, hasta 1492, era en gran parte una posesión musulmana. Hay un montón de palabras árabes que todavía nosotros usamos en castellano, como alhaja, aljaba, almohada, son todas palabras de origen árabe. Bueno, alhaja dije. Sí. El tema entonces es, el primer paso será establecer el vínculo crítico entre Aristóteles y Platón. Por eso está el... Están viendo el PowerPoint, ¿no, chicos? Sí. Chiques. Sí, no, chicos, profe. Saquen el mute del micrófono y contéstenme si están viendo el PowerPoint. Sí, Sí, profe, se ve. ¿usted nos escucha? Profesor. Sí, profesor, se ve bien. Bueno, yo no Se los ve muy escucho. bien el PowerPoint. ¿A mí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan a Sí, mí? le Sí. escuchamos. Yo no los Sí, escucho a sí, ustedes yo porque no- tienen seguramente Yo no lo puedo ver a muteado usted porque el no micrófono. tengo. Pero bueno, ¿y ven el PowerPoint? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, se ve bien y se escucha Claro. bien. Ujú. Bueno, esta girita, ese es el otro nombre con que conocemos a Aristóteles, porque nació en la ciudad de Estagira. Otro de los nombres que le dieron los medievales cristianos es el santo pagano. Después vamos a ver por qué. Aquí tienen ustedes una reproducción de la famosa obra de Rafael Sanzio que está en los museos vaticanos, que se llama La Escuela de Atenas. Es un fresco de gran tamaño, y en el centro hay estos dos personajes, que son claramente el de barba blanca y aspecto venerable, es Platón, que bajo su brazo lleva el libro que se llama el Timeo. Y Aristóteles a su izquierda es un hombre de unos 40 años que tiene la Ética. Como ven, Aristóteles señala con la palma hacia abajo y Aristóteles con su dedo hacia arriba, como indicando dónde están los asuntos esenciales de cada uno. Para Platón, ya sabemos, lo esencial, lo verdadero, lo permanente, existe en el orden de las ideas. En cambio, para Aristóteles, como vamos a ver, el fundamento de todo lo que es se encuentra aquí sobre la tierra. Acá tienen el ejemplo que creo que di el otro día sobre Borges, pero después ustedes pueden acceder a todo esto, porque están los PowerPoint y ustedes van a tener en los PowerPoint los links
Bueno, acá hay un texto bastante largo, si ustedes quieren enterar con mayor precisión cómo llegó Aristóteles a nosotros. Eso lo dejo para las inquietudes personales. Y acá está nuestro plan en particular. ¿Sí? Voy a subir esto. A ver, la metafísica, acá hay la anécdota de dónde salió el nombre metafísica. Como digo, todo eso solo lo dejo, como se dice en latín, ad libitum, o sea, según el deseo de cada uno. Veamos primero las críticas a la teoría de las ideas. Críticas que ustedes ya vieron en el trabajo práctico, según creo que tengo acá. Bueno, está así en el trabajo práctico, pero no lo tengo ahora impreso. Para Aristóteles, no hay una exigencia de parte, no solo del pensamiento, sino de la realidad misma, de dividirla en dos. O sea, con lo que hace Platón con dividir en dos la totalidad de las cosas en el orden de las ideas y el orden del espacio temporal, es para Aristóteles una decisión innecesaria, superflua. Para Aristóteles, el orden de las cosas está constituido, esencial y fundamentalmente, por lo que él llama la substancia o usía. Todo esto también lo tienen en el texto del profesor Carpio, del que les mandé el link también. Usía es un derivado de la palabra ser, que en griego se dice einai, y querría decir en el lenguaje coloquial el patrimonio. ¿Cómo es que de la palabra patrimonio pasa a ser en el lenguaje filosófico el fundamento de todo lo que hay? Porque en griego, ousia, en el sentido coloquial, en el sentido común de la palabra, quiere decir patrimonio. Esto es lo más visible, lo más que de un modo contundente se manifiesta. Entonces de ahí la filosofía toma ese término y se lo transpone a aquello que sería el fundamento, fuente y origen de todo lo que hay, la sustancia. Entonces, aunque me adelante, la diferencia fundamental con Platón es que para Aristóteles no es necesaria esta subdivisión del mundo entre orden de las ideas y orden del espacio temporal, sino que perfectamente podemos eslabonar una arquitectura racional, esto es una doctrina racional, ateniéndonos pura y simplemente a aquello que a través del testimonio de los sentidos se nos presentan las sustancias. Una frase que después vamos a repetir, que dice: todo lo que está en nuestra mente estuvo primero en los sentidos. Esa es una frase, obviamente, de Aristóteles, que se contradice simétricamente con lo que diría Platón. Diría Platón: todo lo que está en los sentidos estuvo primero en nuestra alma o en nuestra mente. Como vimos el otro día, recuerden, cuando hablábamos del rectángulo de la ventana y decíamos, lo perfecto no puede provenir del imperfecto. Esto es, mi idea de rectangularidad no proviene de nuestro trato con las cosas aparentemente rectangulares. Aristóteles opina de otra manera, vamos a ver cómo fundamenta esa opinión. También dijimos, la clase pasada, que uno de los conceptos claves de la filosofía platónica es la teoría de la participación. Algo en el orden del espacio temporal adquiere su forma ejemplar en la estricta medida que participe de un modo más intenso, más cercano, con la idea que le corresponde. Entonces decían, un caballo que lo vemos bello, que luce su presencia, platónicamente diríamos que está cercano a la idea o al caballo ideal. Y en la medida que ese ente espacio-temporal, el caballo,
se deteriora, se aleja de esa idea. Bueno, Aristóteles dice acá, con una simpleza de su implacable sentido común, que es a veces genial, dice, no hay ninguna posibilidad de demostrar esta idea de la participación. Directamente es simplemente un hablar, un como sí, pero de ninguna manera podemos, no hay testimonio alguno que avale semejante conjetura platónica. Yo lo digo mejor ahí en el texto. Luego viene la cuestión del movimiento, dice Aristóteles, ¿cómo es posible que lo inmóvil mueva? Si no tiene sentido, porque si lo inmóvil se moviese, como ya aprendimos, las ideas, ¿por qué no crean al mundo? Porque la creación supone una acción, y una acción supone siempre, inexorablemente, una carencia. O sea, si hay cambio, si hay movimiento, es porque yo carezco de algo. Ahora bien, si las ideas son perfectas y no carecen de nada, no es posible que ellas sean la causa del movimiento que efectivamente existe en el orden del espacio temporal. Con lo cual, hay otra como, estas son como manifestaciones de la incompetencia, de la ineptitud, de la doctrina de las ideas para explicar el mundo de aquí abajo. Y la cuarta es la crítica del tercer hombre, que en realidad la hace el mismo Platón en un texto de la vejez que se llama el Parménides, donde él, con esa honestidad que tenía, se critica a sí mismo. Esta doctrina del tercer hombre en realidad existe ya en los textos de Platón, escrita por Platón mismo. Bueno, Aristóteles la retoma y dice algo así como, si entre Juan y Pedro hay en realidad una idea en común, también debería haber una idea de lo que no es común entre ellos, con lo cual todo esto hace un regreso al infinito. Pero hay una coincidencia, y esta sí es básica y fundamental. Y esta coincidencia se basa en que ambos son enemigos de los sofistas. Y sabemos que la cuestión de la sofística se dirime en un campo único, que es la cuestión del conocimiento. Sí, como dice Platón, nuestra aptitud cognoscitiva es capaz de acercarse a lo universal, esto es, a lo verdadero, entonces la sofística queda de un momento a otro disuelta, deja de tener vigencia. Bueno, Aristóteles, como Platón, afirman que verdad la hay de lo universal. Y ese, recordemos, lo hablamos el otro día, tiene que ver con la ciencia. O sea, si bien la ciencia griega, si bien estos primeros momentos del conocimiento de la mano de estos primeros grandes pensadores no tiene mucho que ver con lo que sería la ciencia hoy, hay algo que está enlazado íntimamente entre ellos los primeros y lo que ocurre hoy, que la ciencia es ciencia si sus juicios son universales, si abarcan o intentan abarcar la totalidad de los casos. Bueno, lo digo, ambos postulan que verdad la hay de lo universal. Es claro que esta afirmación muestra quién es el oponente, la sofística. En tanto, una convicción de esta corriente de pensamiento dice que no se puede, que no es posible un conocimiento del universal, ¿no? Recuerden Gorgias. Esto lo dijimos recién, pero ¿cuál sería la explicación aristotélica que fundamente la posibilidad de que nosotros efectivamente tengamos conocimientos universales? La explicación aristotélica es que nosotros, los seres humanos, en tanto racionales, estamos en posesión de una capacidad cognitiva particular que se sitúa en lo que él llama el intelecto agente. El intelecto agente es un aspecto de nuestra capacidad cognitiva superior, que es la razón, y que tiene la capacidad de poder abstraer lo esencial. Esto es, dicho de una manera más sencilla, el fundamento de que en nuestra mente haya
conocimientos universales, es porque estamos en posesión, todos los seres humanos, de una peculiar capacidad cognitiva superior que Aristóteles llama el intelecto agente, y que tiene la capacidad de poder abstraer, esto es, sonsacar, extraer de aquello que se aparece a los sentidos lo esencial. O sea, al revés de lo que decíamos el otro día en la clase, cuando para Aristóteles yo observo una ventana cuadrada, nuestro intelecto agente tiene la posibilidad de captar la cuadridad, o la cuadros, no sé cómo se diría, la cuadricidad o la rectangularidad de aquello que mis sentidos me aportan. Es una manera, una salida un poco no muy elegante, de sustraerse de Platón. O sea, para Platón nosotros ya tenemos la idea de rectángulo. Para Aristóteles la idea de rectángulo es hija de la experiencia. Pero ¿cómo es que la obtenemos? Porque tenemos una determinada capacidad cognitiva superior, el intelecto agente, que tiene esa capacidad o posibilidad de abstraer de lo sensible lo esencial. Bueno, aquí Profesor, hablamos... ¿usted nos escucha? Bueno, ahora, a ver, esperen que ¿Hola? voy para adelante un poquito porque... Hola. Bueno, Profe, ¿usted nos escucha? esto, no sé si lo saben, Para mí no pero nos escucha. la filosofía se nutre, en cuanto a sus conceptos, de términos No del se habla escucha, común. tiene... Uno de los ejemplos más claros, o más explícitos, más que claro, es la palabra categoría. Acá está la etimología. Cuando nosotros, o mejor dicho, cuando Aristóteles o Kant piensan en el concepto de categoría, lo que están pensando es la estructura esencial que corresponde a todas las cosas y que a la vez las muestra de un modo despojado. Cuando digo un modo despojado, quiero decir que la piensan sin atributos contingentes, sin el color, sin las particularidades. Como decir, cuando yo veo un cuadro, cuando yo veo una mesa, cuando yo veo una estatua, cuando yo veo un libro, desde el punto de vista categorial, lo que estoy viendo es una cosa con atributos. No estoy viendo una estatua, no estoy viendo una obra de arte, no estoy viendo una mesa. Estoy viendo algo que sostiene a todos esos entes. Casi todos los entes son sustancias. Entonces, la perspectiva categorial inaugurada por Aristóteles es aquella que muestra las cosas de un modo despojado. Y el ejemplo mejor que tenemos para ver eso es lo que nosotros aprendimos en la escuela cuando nos enseñaron a hacer el análisis gramatical, el análisis morfológico. Nosotros sabemos que una oración, para ser tal, debe estar constituida por un sujeto y un predicado. El predicado siempre dice algo del sujeto. Y además sabemos que el núcleo del sujeto es el sustantivo. Y fíjense esta palabra, pensemos en lo que dice esta palabra. ¿Qué es lo que sustenta el sustantivo? Sus atributos. ¿Qué son los atributos? Los predicados. Entonces, la génesis, podríamos decir, de la noción de categoría en Aristóteles está basado en un análisis del lenguaje. Esto es, ¿cuántas formas posibles tengo yo de decir algo de algo? ¿Cuántas maneras tengo yo de predicar algo del sustantivo? O mejor dicho, del sujeto, porque el sujeto, ¿vieron? Puede ser compuesto, puede ser una oración entera, ¿no? Puede tener varias oraciones un sujeto. Bueno, acá lo decimos así. Puede decirse entonces que lo sustentado en el sustantivo son sus predicados. Pensemos que las leyes de toda ciencia son proposiciones, y en ellas, aunque quizás provisoriamente, reside lo verdadero.
Hemos nombrado al sustantivo, y en esta palabra está inmiscuido Aristóteles. En su primera crítica a la teoría de las ideas, Aristóteles proclama lo innecesario de duplicar el ente, la mano hacia abajo vista en la escuela de Atenas, ¿no? Lo que nos está diciendo acá Aristóteles es que el mundo en el cual nosotros vivimos es el mundo de las sustancias, el mundo de las cosas tal como se nos aparece. Ahora, deberíamos entonces, teniendo la vista del intelecto puesta en la sustancia, ver si podemos este ente o este concepto de sustancia es susceptible de que lo analicemos. La palabra análisis, como vamos a ver después, hasta el hartazgo con Kant, quiere decir dividir algo en sus componentes básicos, esenciales. No otra cosa hacemos cuando el médico nos manda a hacer un análisis de sangre, por ejemplo, y el reporte dice tantos glóbulos rojos, tanto de plaquetas, tanto de glóbulos blancos. Bueno, ¿por qué llamamos análisis a eso? Porque utilizamos una palabra griega que quiere decir esto, de separar algo en sus componentes básicos. Entonces, lo que va a hacer Aristóteles ahora es someter a un análisis progresivamente más rico, más complejo, a la noción de sustancia. Por ahora, nosotros decimos, esta estatuita que yo tengo sobre el escritorio de Aristóteles es una sustancia, hay un vaso griego, hay fotos, son todas cosas, todas sustancias. Vamos a ver cuál es o cuáles son los componentes de la sustancia. La primera base, o sea, el primer modo de acercamiento a la naturaleza de la sustancia es establecer cuáles son las posibles formas de predicar algo de ella. Las posibles formas de predicar algo de la sustancia se llaman categorías. Ustedes hicieron un pequeño ejercicio en el trabajo práctico que decía: Sócrates, discípulo de Platón, está en la plaza a las 3 de la tarde. Entonces, la pregunta era qué categorías estaban en ese momento presentes en ese enunciado. Y en general la respondieron, ¿no? Por acá tienen depende de las obras de Aristóteles, en unas son 10, en otras son 8, en otras 9, las categorías. Y acá está la palabra usía, como todo. Ven, aquí tienen ustedes un fichaje para, como digo, profundizar en esa noción, ¿no? ¿Está claro por ahora? ¿Está claro? Abran el Háblenle a ver micrófono si y alguno háblenme, no escucha. necesito estar solo. Profe, ¿nos escucha, profe? Sí, profe, se escucha bien Levantaron la y mano. ¿Y qué hago cuando levantan la mano? se entiende bien. Yo no les estoy... No, el audio está claro. Ay, ese dedo me asusta. Se entiende bien, profe. No me escuchan, si me escuchan, me escuchan, pero no pueden hablar, ¿no? Yo no los escucho, no Sí, lo sé por escuchamos, qué. pero usted no nos escucha. Profe, no Bueno, nos hagan chat, escucha. ¿sí? Sí, se escucha, profe. Bueno. No sé qué es lo que pasa. A ver si bien.
cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, posesión, acción, pasión. Si ustedes siguen lo que estoy diciendo, se van a dar cuenta que esto no es más que una analítica del lenguaje, o sea, decir, bien, nosotros tenemos aquí un sujeto. El sujeto claramente es Sócrates, ¿no? Puede ser Sócrates o lo que fuere, no importa. Ahí va lo despojado que tiene que ver las categorías, no tiene que ver con algo en particular, sino con todas las cosas. ¿Cuántas maneras son posibles de decir algo de algo? Y esas son, de ahí abstrae Aristóteles las categorías. Pero vamos a ver, Kant sigue este camino de las categorías, pero las devela, las descubre de otra manera, con otro procedimiento. Esperen que se nos pasamos. Bien. La estructura de la sustancia. Toda sustancia es un compuesto de forma y materia. O sea, ahí tienen un primer paso de la analítica de la sustancia. Primero hemos dicho, la sustancia se dice según las categorías. Ahora nos aplicamos a una sustancia en particular, por ejemplo este libro, y decimos, bien, este libro, en tanto sustancia, tiene dos constituyentes esenciales, que son la forma y la materia. La materia es, en el caso de la mesa, la madera, y la forma es la forma que adquiere la materia. Es como que la materia es informada por la forma. Por ejemplo, el carpintero tiene en su mente su mesa, la mesa que va a construir. Tiene las medidas, tiene las herramientas, tiene la madera. Entonces, ¿en qué consiste la técnica? Es un saber hacer en organizar esos diferentes elementos y construir la mesa. Ahora, ¿qué ha sido lo que hizo esencialmente de la mesa lo que es? No tanto la materia, sino la forma. Esto es aquella noción inscripta en la mente del carpintero que se va realizando en la medida en que va creándose, se va constituyendo la masa. Entonces, la primera aproximación a la noción de sustancia es esta escisión entre la materia y la forma. Está claro que la materia es el sostén material de algo y la forma es lo que inscribe en esa materia y le da el carácter de lo que es. O sea, un pedazo de madera no es una mesa. Para que se vuelva mesa es necesario otorgarle la forma de la mesa. La materia es, apaguen sus micrófonos, por desde otro favor. punto de vista, el aspecto pasivo. A ver. No puedo. Profe, ¿escucha? Esperen que a ver. Profesor, por favor, hay micrófonos abiertos y se no veo por escucha. qué no pueden hablar. Hay micrófonos abiertos, profesor. A ver, ¿se pueden hablar ahora o no? Hola. ¿Nos escucha, profe? Hola, profe, ¿no nos escucha? Qué lío, qué lío. Hola, hola. Profe, no nos puede escuchar, profe, usted. Nos escuchamos entre nosotros, chicas, por favor, apaguen el micrófono. Sí, pero porque se hay escucha gente que todo el está con tiempo. los micrófonos prendidos y le pedís y no siguen sin apagarlo. Ya somos grandes. Por favor, porque no se puede escuchar la clase bien. Por favor. Y más esto que es complicadísimo. Quizás los tienen abiertos y se fueron y no saben. Permitir que los acaricie.
Bueno, a ver si ahora cambié algo, a ver si pueden ¿Se hablar. escucha, profe? ¿No se escucha? Profe, ¿se escucha? Están todos hablando. Hola, pero yo no los profe. escucho. Está perfecta la Profe. clase, escucha. Hola, Está perfecta hola. la clase. Lo que pasa es que hay gente que tiene el micrófono abierto y se escucha todo de fondo y no lo puede Hay silenciar. 99 Tiene que chats, apretar es la eso. pantalla y le va Pero a él no saltar nos la opción escucha. Él no de nos está silenciar. escuchando, chicas. No nos está escuchando él. Gracias, profe. Estamos hablando de nosotros. Hagámosle seña. Todo dice que se escucha. Profe. Bien, bien. Profe. Si le hacemos todos juntos señas, se va a dar cuenta. No da bola, profesor. Él explica y no da bola. Ahora veo que nadie me escucha. Perdón, que yo no los escucho y todos quieren hablar. Claro. Pero la verdad que no sé, nunca me pasó y la verdad que no soy. Bueno, que siga y apaguen los micrófonos, porfa. Bueno, porque si alguien no, sabe no se cómo puede se escuchar la arregla clase. esto, que nos lo sugiera. Esto es, no los escucho. Bueno, sigo. Entonces, el primer paso en esta tarea analítica de este sustrato de toda realidad posible, que llamamos sustancia, es la materia y la forma. La materia es la instancia pasiva, la forma la instancia activa, y ambos configuran la sustancia. Pero hay un paso más, y esto va en una secuencia de ahondamiento y enriquecimiento progresivo, que es pasar de la forma y la materia a bien. Lo que limita a la materia y la... No es que lo limita, sino que podemos, sobre esa misma base de la materia y la forma, agregar un análisis más fino, más profundo, más rico, ¿no? ¿Y cuál es la limitación que podemos encontrar, sobre todo cuando queremos pensar los entes vivientes, la materia y la forma? Que no podemos ver el despliegue. Porque pensemos, una semilla de poroto que está en la tierra, o como se ponía en la escuela con un secante húmedo, en un vidrio, todavía no impera la forma sobre la materia, ¿no? ¿Por qué? Porque ese poroto no se ha desarrollado, no se ha desplegado. Cuando intentamos pensar a la semilla del poroto, no tanto desde la materia y la forma, sino de la potencia y el acto, podemos percibir una configuración más rica de ese ente. Y es que en el momento en que comienza a salir desde abajo, digamos, la raíz, y empiezan a salir los brotes del poroto, podemos decir que progresivamente va imperando la forma sobre la materia. Esto es, que no solamente los contenidos nutricios que tiene la semilla, sino que su relación con el aire, con la luz, por la fotosíntesis, su relación con lo líquido, con el agua y otros nutrientes, posibilitan que esa semilla pase de ser una mera materia a ser una forma, a informarse y transformarse entonces en lo que es. Esto es en una planta de poroto. Ahora bien, las formas posibles de cambio o movimiento, ahí dice cambio, a veces se llama movimiento, es algo que es una sustancia. No solamente podemos verla desde la perspectiva de la materia y la forma, sino también desde la perspectiva de los diferentes cambios que le acontecen. Entonces, si es en lo vivo,
El cambio principal es algo se genera o algo se muere. Algo se vuelve mayor o menor. Algo, por ejemplo, no sé, alguien se tiñe de rubio y ese es un cambio cualitativo, o cambia de lugar. O sea, primer paso, establecer que el fundamento último de todo conocimiento posible es la sustancia. Segundo paso, determinar cuántas maneras tenemos de hablar de la sustancia. Categorías. Tercer paso, ¿cómo podemos desde otra perspectiva captar la naturaleza de la sustancia, materia y forma? Hay una siguiente manera que es verla desde la potencia y el acto. Todavía no lo vimos. ¿Por qué? Porque primero lo que está puesto acá es, bien, ¿cuántos cambios le son posibles? ¿Cuántos cambios es susceptible de soportar, de sostener una sustancia? Entonces dice, bien, algo nace y algo muere. Eso se llama cambio sustancial. Algo se vuelve más chico o más grande. Eso se llama cambio cuantitativo. Y cualitativo es una alteración, o sea, la planta pronto florece. Eso es un cambio cualitativo. Y después el movimiento, eso también es un cambio. Ahora vemos. La posibilidad que sigue acerca de la naturaleza de la sustancia es captarla en su dinamismo. Esto que ya lo dijimos antes, ahora lo vamos a ver de un modo más completo, más eficaz, más pertinente. Acá tienen ustedes un hipertexto que va a la noción de physis, ¿sí? Que está bastante largo, acá hasta hay un poema, miren, para entender lo que los griegos pensaban con physis, que es el origen de nuestra palabra física, ¿no? Obviamente. La semilla del roble, usamos el poroto, pero podemos pasarnos al roble que tiene un poquito más cool el roble, en otra jerarquía, ¿no? Una noción, una palabra que nos puede servir para entender este aspecto dinámico de la sustancia, aplicable en particular a los seres vivos, es la noción de desarrollo pensado en lo que significa en castellano. Fíjense, es algo como que está arrollado, pero lo desarrollamos, o sea que lo desplegamos. Despliegue, desarrollo, desenvolvimiento, son todas palabras anexas que análogamente nos sirven para poder entender esto que dice Aristóteles de la potencia y el acto. Como que las cosas están replegadas sobre sí mismas y determinadas condiciones objetivas permiten que eso arrollado se desarrolle. Piensen ustedes entonces en las semillas, en los animales, en nosotros mismos cuando somos concebidos, que de pronto hay algo que se va desarrollando, hay algo que se va desplegando. Aristóteles obviamente no lo sabía, no sabía nada del ADN, pero de algún modo el ADN es la forma que permite como digamos, el avance de la forma sobre la materia. A ver, levantaron la mano y hay un chat. A ver si me puedo... Bueno, son todos retos sobre el asunto del... Bueno, tenemos que pensar, y fíjense que Aristóteles piensa como, casi si nosotros nos ponemos a pensar cómo son las cosas, el sentido común, depurado de prejuicios, nos da Aristóteles. Es una persona, como digo, aunque parezca una contradicción, de un sentido común genial. Dice, las cosas son sustancias, las sustancias se pueden predicar de esta manera, o de estas cuatro maneras. Estas cuatro maneras. Bueno, me levantaron la mano, pero no puedo ver
¿Qué me dicen? Tienen que hacer un chat para levantar la mano. A ver, acá hay dos. Bueno. Sigo, me desconcentro. Entonces, un ahondamiento, un enriquecimiento de la consideración acerca de este fundamento de todo lo que hay, que es la sustancia, es captarlo desde el punto de vista del cambio, dijimos, cuantitativo, sustancial, cualitativo y local. Y agregamos que esos 4 cambios no son sino una manera de describir aquello que llama Aristóteles la potencia y el acto. Potencia es lo que puede ser, acto es la realización, esto que llamamos el desarrollo. Donde uno puede percibir con mayor precisión este paso de la potencia y al acto es simplemente darnos cuenta de cuándo a nosotros aprendemos algo. Ninguno nació sabiendo matemática, ninguno nació sabiendo gramática. Sin embargo, si hay condiciones adecuadas, esto es, alguien que nos la enseñe, ese conocimiento que de algún modo está abrigado u oculto en el lenguaje, de pronto a través de condiciones adecuadas, esto es una buena educación, aquello que está encerrado en las entrañas del lenguaje se despliega y se transforma en la disciplina que llamamos gramática o matemática. ¿Se dan cuenta? De la misma manera, una semilla plantada en el lugar adecuado, con la temperatura adecuada, con la luz adecuada, con los nutrientes adecuados, lo que va a hacer es que esa potencia se desarrolle, que aquello que está en potencia pase al acto, que aquello que es solamente posible pase a ser real. A esa escisión, a esa tensión, Aristóteles la llama potencia y acto. En griego potencia se dice dynamis, y acto se dice energía, energía. Bueno. Pero todo esto está abarcado por una palabra que nosotros ya conocimos en nuestra primera clase, que era la palabra teleología. ¿Se acuerdan que tenía que ver con fin? Telos en griego quiere decir fin. Esto es, inscripta en la forma de algo, está el plan de desarrollo que conduce a estos entes a que se plenifiquen. Dicho esto muy difícil, ¿cuál sería la plenificación de la semilla del roble, sino que el roble se despliegue y termine siendo telos, un roble completo, un roble pleno? Esto es, ha desplegado esas posibilidades, esas potencias que estaban inscritas en la semilla. Ahora, ¿qué hay en la semilla misma? Una forma. Esa forma es la que, de un modo casi, podemos decir, misterioso, va administrando cuántos nutrientes de la tierra, cuánta luz necesito, cuánto líquido, cuánta agua necesito, y habiéndose dado esas condiciones óptimas, lo que ocurrirá es que lo potencial se vuelva real. De la misma manera, si tenemos un niño que está bien alimentado, que está bien tratado y que está bien educado, lo natural es que todo eso que está en potencia se despliegue y concluya en un ser humano bueno, en un ser humano, no quiero decir normal, pero sí bueno. Bueno quiere decir en este caso aristotélico, que ha desplegado sus propias capacidades. Espero que esté claro, ¿no? Bueno, en esta tarea del ahondamiento progresivo de
cuestión de sustancia, recordemos, primero dijimos sustancia como fundamento, fuente y origen de toda posibilidad de conocimiento. Después dijimos, en un análisis primero básico, forma y materia. Perdón, dijimos categorías, después dijimos forma y materia, después dijimos los 4 tipos de cambio, después dijimos potencia y acto. Y ahora que vamos a decir las 4 causas. Cuando decimos causa, pensemos en instancias esenciales. Entonces, el ejemplo más simple, un poco rudimentario para mi gusto, es una estatua. Pensada la sustancia desde la perspectiva de las 4 causas, tenemos una causa o un fundamento material, claramente es el mármol. Tenemos un fundamento, una instancia eficiente, en este caso, las manos, la vista, los órganos de los sentidos y el cuerpo en general, porque digo todo esto, del escultor. Tenemos una forma. En tanto causa formal de la estatua, cada golpe de cincel, cada golpe que da ¿cómo se llama? El artista sobre el mármol, es un paso más en el progresivo camino que seguirá la estatua desde la forma pensada, imaginada por el escultor, y el llegar a la estatua completa. La estatua completa, o sea, la estatua terminada, es la causa final. Pero esa causa final, en el momento en que estaba siendo esculpida la estatua, era la causa formal, o sea, coinciden en el final. Causa formal y causa final. Entonces, pensado entonces las 4 causas, con el ejemplo de la estatua, causa material, el mármol, causa eficiente, el escultor como instrumento. Causa formal, la manera en que se le va presentando en su mente al escultor la estatua. Causa final, el momento en que, como dijo, sabe que eso está dicho ahí, Miguel Ángel, cuando terminó su famosa escultura del Moisés, le pegó un martillazo en la rodilla y le dijo, parla, habla, ¿no? Como diciendo, ahí terminó. Lo único que le falta a esta maravillosa estatua que está en una iglesita en Roma, se llama San Pietro in Vincoli, en un rinconcito está ahí, es eso, hablar. Bueno, acá tienen ustedes el esquema, espero que la explicación haya sido más persuasiva que lo que dice lo escrito, ¿no? Bueno, aquí tienen, acá está lo del parla, acá debe estar la estatua, ¿no? Ahí está, ¿sí? Es el Moisés de Miguel. Ahora, fíjense lo que va a ocurrir ahora, ¿no? O sea, está más o menos todo ahí. Hay un momento, pero ya como que nos desprendemos de una sustancia en particular e intentamos pensar con Aristóteles si existe efectivamente un orden de las sustancias. Las sustancias, ya hemos dicho, son el fundamento último de todo posible conocimiento, de todo posible trato, porque no solamente el conocimiento, también tratamos con sustancias, ¿no? Tocamos cosas, comemos, ¿sí? Utilizamos instrumentos, todo eso son sustancias. Producimos sustancias. Hicimos una analítica de la sustancia, lo volvemos a decir.
materia y forma, categorías, los 4 tipos de movimiento, las 4 causas, la potencia y el acto, son todas diferentes perspectivas que de un modo gradual van enriqueciendo, ahondando esta noción de sustancia. Llegamos entonces a un punto en que Aristóteles se desprende de esa particularización de la sustancia y decimos, bueno, pero hay un orden de las sustancias. Y aquí debiéramos recordar el paradigma de la línea de Platón. Acá se nota que Aristóteles fue discípulo de Platón y que esa concepción piramidal de la realidad, esto es, que va de lo más básico, de lo más elemental a lo más, podemos decir, a lo más, podríamos decir, lo más perfecto, tiene su fuente en ese aprendizaje que indudablemente tuvo Aristóteles en la escuela de Platón. Pero a diferencia de la gradación de los entes, a diferencia del paradigma de la línea, lo que va a postular Aristóteles es la llamada gradación, no graduación, gradación de los entes. Ya no tenemos 2 columnas. ¿Se acuerdan que en el paradigma de la línea teníamos capacidades cognoscitivas de un lado y del otro teníamos entes correlativos? Acá lo que tenemos es una estructura ascendente de entes cuya estructura, la estructura digo de esta gradación es, a medida que vamos avanzando, y esto es igual que en Platón, ese estrato de entes se observa un grado de perfección mayor que en el anterior. ¿Qué quiere decir perfección? El progresivo, la progresiva gravitación de la forma sobre la materia. Esto es, si ustedes quieren, podemos decir que a medida que ascendemos en esta gradación de los entes, lo que tenemos son entes más complejos, más ricos, más perfectos. Perfectos desde el punto de vista de la relación entre la potencia y el acto. Bueno. Acá tienen ustedes los 8 estratos de los que consiste, y aquí otra analogía con el paradigma de la línea, la totalidad de las cosas. La totalidad de las cosas se nos manifiesta al conocimiento bajo la forma de una estratificación. Esa estratificación tiene una lógica, y esa lógica es que desde un punto de vista ascendente, podemos decir que cada estrato contiene en sí al anterior, pero además tiene en sí una cualidad distintiva. Ahora eso que parece tan extraño, le va a aparecer con claridad. Lo digo de nuevo. En la gradación de los entes, cada estrato contiene en sí al anterior, pero además de contenerlo, tiene una cualidad distintiva que lo diferencia justamente y lo cualifica respecto al anterior. Aristóteles parte de la llamada materia prima, que tiene esta cualidad, no existe. Sería algo así como una realidad sin forma, una materia sin forma, y eso no existe, ¿no? O sea, por más que veamos una piedra, ya esa piedra o ese pedazo de madera tiene a su modo alguna forma. Entonces este fundamento del que Aristóteles inicia este análisis, podemos decir, es un principio conjetural, pero que tiene un sentido lógico. Después van a ver por qué. Porque califica a esta materia prima de pura potencia. Como dijéramos, bueno, para poder pensar de un modo íntegro la realidad, tengo que partir de la pura potencia para llegar al puro acto. Como que hay una suerte de exigencia de simetría, de exigencia de armonía en esta totalidad que nos está describiendo Aristóteles. Entonces, a la base
está la materia prima que tiene la calificación de ser una materia sin forma. El estrato siguiente son los 4 elementos, que son los mismos que los que enseña la astrología, ¿no? Tienen las signos de agua, de tierra, de fuego y de aire. Bueno, esa es la primera forma distinguible de la materia, la forma más elemental, más básica. Agua, fuego, tierra y aire. El estrato siguiente, y van a ver que ya hay un grado de complejidad mayor, lo configuran los entes que llama homeoméricos. Homeomérico no tiene que ver con el poeta Homero, sino con la palabra homeomería, que quiere decir igualdades, como nuestra palabra homogéneo, ¿no? Son aquellos entes que cuando los partimos por la mitad tenemos dos. Por ejemplo, un palo. Lo parto en dos, tengo 2 palos. Una piedra la parto en dos, tengo 2 piedras. El estrato siguiente lo conforman los entes que, a diferencia de los anteriores, cuando los parto no tengo 2. Esto es, si tomo, no sé, un árbol, lo parto en 2, no tengo 2 árboles. Si agarro un celular, lo parto en 2, no tengo 2 celulares. A esos entes los llama Aristóteles entes anomioméricos. El estrato siguiente, como ven, se va verificando este postulado de que cada estrato indica un grado mayor de complejidad, y ese grado mayor de complejidad implica que contiene en sí al anterior y una cualidad distintiva. Las plantas, obviamente, no son 2 cuando las parto, pero además de eso, tienen 2 caracteres que las definen, que es el crecimiento y la nutrición. Como ven, a medida que vamos ascendiendo, los entes se van volviendo más complejos en el sentido de un grado de mayor gravitación de la forma sobre la materia. Si ascendemos un paso más, que tenemos los animales. Los animales, como las plantas, no es una cuestión de género, como las plantas, tienen la cualidad de la nutrición y el crecimiento. Pero además, los animales tienen la sensibilidad y el movimiento. Como ven, cada estrato contiene en sí al anterior, pero además tiene en sí una cualidad que lo distingue del estrato inmediato anterior. Por fin llegamos a nosotros. Nosotros tenemos de los animales esa categoría, digamos, de las plantas y los animales que tenemos. La nutrición, el crecimiento, la sensibilidad y el movimiento. Pero tenemos algo más, que es sino la razón. ¿Se dan cuenta? Ahora, siguiendo con esta forma, con esta arquitectura, con esta estructura de la graduación de los entes, el próximo ente que existiría por encima de nosotros debía ser un ser de pura razón. Y Aristóteles sostiene que la razón es inmaterial. Por lo tanto, el ente que nos sigue debe ser necesariamente inmaterial. Siendo inmaterial, carece de materia. Careciendo de materia, carece de potencia. Careciendo de potencia, no le falta nada para hacer. No faltándole nada para hacer, es perfecto. Y ese ente es Dios. Dios, para Aristóteles, no es un asunto que tenga que ver con alguna fe religiosa. No tiene que ver con el deseo o la convicción de que ésta tendrá otra vida, que si nos portamos bien en esta, tendremos una vida dichosa en la próxima. No. Dios es tan real como las plantas o los animales. Es un hecho necesario
y por lo tanto no exige en absoluto ninguna demostración de su existencia. Pero voy a otra cosa que sirve para que entendamos por qué Aristóteles sostiene que la razón es inmaterial. Asocia, o mejor dicho, compara la razón con los órganos de los sentidos. Los órganos de los sentidos, los ojos, los oídos, el olfato, el tacto y el gusto, tienen una condición muy particular. En tanto esos sentidos están asociados a un sustrato material, orgánico, o sea, tenemos la vista porque tenemos ojos, y los ojos son claramente algo concreto, algo real, algo material. Lo mismo que el oído, lo mismo que el gusto, lo mismo que el tacto, lo mismo que el olfato. Y dice Aristóteles, cuando tenemos un estímulo demasiado intenso, nuestra capacidad de captar eso que nos afecta vuelve a los órganos de los sentidos inútiles. En otras palabras, un sonido intensísimo nos deja sordos. Una luz violentísima nos deja ciegos. O sea, la limitación de los órganos de los sentidos va asociado a la intensidad del estímulo que los afecta. Ahora, dice Aristóteles, a diferencia de eso, nuestra razón, cuanto más involucrada esté, esto es, más involucrada esté, compárenlo ustedes con un estímulo mayor. O sea, cuando nuestra razón tiene un estímulo más intenso, en lugar de anular su capacidad, esa capacidad se eleva, podemos decir. Esto es, piensen ustedes en un individuo que está pensando, podemos decir, en abstracciones matemáticas. Pensemos en un individuo que está pensando en problemas metafísicos o teológicos o científicos de alta jerarquía, de alto rango. Su razón, en lugar de estar anulada por el estímulo, esto es por lo que tiene delante, al contrario, la razón está estimulada. Entonces, de esa asimetría en el comportamiento de los órganos de los sentidos y la razón, Aristóteles infiere que la razón es inmaterial. ¿Me siguen, muchachos? A ver, voy a verle las caras un poquito, a ver qué me dicen. ¿Vamos bien? Aunque en silencio. Así veo más gente. ¿Estamos bien? Díganme con la cabeza. Sí. Lo lamento, no sé qué es lo que ha pasado con esto. ¿Entienden esta relación entre los órganos de los sentidos y la razón? ¿Cómo es asimétrico? Bueno, voy a tener que consultar a alguien que sepa, porque por la cuestión de que no los escucha. Bueno, entonces, en la cúspide de la totalidad de lo que hay un ente necesariamente perfecto, entiendan. Perfecto quiere decir que es algo que no le falta nada para hacer. ¿Cuándo algo es imperfecto para Aristóteles? Cuando hay algo que todavía no se ha desplegado, que no se ha desarrollado. Esto es, que hay una materia que no ha sido informada. Ahora bien, si hay un ente que carece de materia, ese ente carece de potencia. Si carece de potencia, implica que no le falta nada para hacer. Si no le falta nada para hacer, es perfecto. Esto es,
Un ente es perfecto cuando es puro acto. ¿Por qué? Porque carece de potencia. Ahora bien, ese ente perfecto es Dios. Bueno, aquí está todo explicadito. Acá tienen a Dios, con perdón, ¿no? Dijéramos, acá está. Bueno, fíjense, acá todo esto está muy bien. Espero que lo puedan leer. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace Dios? Dios claramente no puede hacer nada. O sea, Dios no participa en la historia universal, no es el Dios judeo-cristiano. No envía emisarios, no envía señales. No, ¿saben por qué? Porque no es una persona. Una de las características principales del Dios de los judíos, del Dios de los cristianos y del Dios de los musulmanes es que es una persona. Una persona que a su modo, esto es ya un problema que nos excede, interviene en la historia, ¿no? Por ejemplo, para los cristianos interviene en la historia porque justamente manda a su Hijo, a Jesús, para que nos redima, ¿no? Bueno, ese no es el Dios de Aristóteles. El Dios de Aristóteles no es un Dios religioso, es un Dios metafísico. Su única actividad es pensar. Pensar que a sí mismo. Ahora bien, en tanto es perfecto, cumple una función básica, esencial para la totalidad de lo que existe. Esto es, cada vez que una semilla fructifica, esto es, cada vez que algo pasa de la potencia al acto, cada vez que algo cambia en el sentido de su propia perfección, lo hace porque intenta a su manera acceder a la perfección absoluta, siendo que lo único absolutamente perfecto es Dios. Este Dios, en tanto motor inmóvil, mueve sin moverse. Esto es, mueve por atracción. Cada vez que nosotros hacemos un genuino esfuerzo por mejorar nuestro pensamiento, nuestra condición, nuestro carácter moral, de algún modo estamos siendo asistidos, atraídos por esa fuerza atractiva de lo perfecto que Aristóteles ejemplifica en Dios como motor inmóvil. Esto es algo que mueve sin moverse. No sé si está claro. Por acá está explicado más o menos todo esto. Ahora bien, lo digo de nuevo, díganme a ver si los veo. Vamos como, dígalo con mímica. ¿Está claro esto? ¿Sigo? ¿Lo digo de nuevo? ¿No? Esto es jamón del medio. De nuevo, bueno. Aquí lo que hay que entender es cuál es la lógica que articula los diferentes estratos de la gradación de los entes. Hemos dicho que cada estrato contiene en sí al anterior, pero a la vez hay un elemento que lo diferencia de lo anterior. El ejemplo más claro, nosotros. Somos animales, pero además tenemos algo más que los animales, que es la razón. En esa progresión, Aristóteles intenta demostrar que la razón no es material, que la razón es inmaterial. Entonces, según la lógica que ha establecido en esta gradación de los entes, el próximo ente debe ser inmaterial. No puede tener, si ya, supongamos, somos animales, tenemos la generación, la nutrición,
el movimiento, la sensibilidad y además la razón. Entonces, según esa lógica, nosotros somos animales racionales. Género próximo, animal, diferencia específica racional. Bueno, ¿cómo será el próximo ente que nos sigue a nosotros según esta escala de la naturaleza, según esta gradación de los entes? Bueno, será un ente, siguiendo la lógica de todos los estratos anteriores, cuyo fundamento estaría en el estrato anterior. Ahora, ¿cuál es el fundamento del estrato anterior? La razón. La razón es inmaterial, por lo tanto, Dios, ¿qué será? Pensamiento. Ahora bien, en la medida que es inmaterial, ya lo estoy diciendo, carece de materia. Al carecer de materia, carece de potencia. ¿Por qué? Porque no le falta nada para hacer. Piensen ustedes que todo lo que está de nosotros hacia abajo es o contiene la estructura de que hay una forma que se inscribe en una materia. Nosotros mismos. La forma humana se inscribe en una materia y da lugar primero al nonato, después al niñito, después al adolescente, al hombre, y digamos, hasta llegar a la plenitud de nuestra naturaleza. Pero si no hay la existencia del sustrato material, ya no hay nada que mejorar, porque todo ya está en su forma perfecta en tanto inmaterial. En tanto inmaterial, insisto, carece de materia, carece de potencia, y si carece de potencia es perfecto. Perfecto quiere decir que no necesita ya nada para ser. Ahora bien, siendo Dios el último punto de esta escala ascendente, y según la lógica que hemos establecido, ese ente, Dios, es puro pensamiento, ese puro pensamiento no piensa en nosotros, no tiene órganos de los sentidos, porque no tiene deseos, no tiene, en tanto perfecto, no aspira a nada sino a sí mismo. Y como su sí mismo es pensar, ese Dios no puede sino que de un modo perpetuo gozar de sí. Ahora, ¿qué función le cabe en la naturaleza? No interviene en la naturaleza, pero en tanto perfecto atrae. ¿Qué quiere decir atrae? Hace que todas las cosas tiendan a su propia perfección. ¿Por qué? Porque tienen ese polo absoluto atractivo, de sentido, que atrae sin moverse. Atrae por su propia perfección. A ver si ahora que los vuelvo a ver, ¿está? Se dan cuenta porque no hay que rezarle a Dios, no tiene sentido rezarle, porque no es un agente salvífico, es una exigencia de la realidad. Es tan real como nuestra mesa o nuestras cosas. Para Aristóteles, Dios no exige de ninguna manera una demostración. Es él mismo un aspecto esencial, o podemos decir último, de la naturaleza. Ahora bien, y aquí agrego algo que va a tener que ver con la ética. Déjenme ver cómo sigue esto. Bien. Aristóteles, como Platón, y como en general, quizás me adelanto un poco a lo que viene, conciben al fin en el sentido de la finalidad, de la existencia humana, o sea, ¿qué es aquello a lo que tiende todo humano? Es a la felicidad. Ahora bien, para Aristóteles, la felicidad coincide con la plenificación de nuestra capacidad distintiva. Siendo que nuestra capacidad distintiva es la razón, nuestra felicidad deberá coincidir con la plenitud del ejercicio de nuestra capacidad, lo que nos vuelve humanos, esto es de la razón. Ahora bien,
Concretamente, esto es, a modo de ejemplo, ¿cuál sería aquella experiencia humana que coincidiría con la felicidad? Entonces, diríamos, sería aquella experiencia en la cual la razón ejercitase su capacidad, digamos, accediese su capacidad a su forma plena. ¿Cuál sería para Aristóteles entonces lo equivalente a la felicidad, según este principio que felicidad consiste para los humanos, claramente, los únicos que pueden ser felices son los humanos? Coincidiría con la plenificación o la plenitud de su capacidad distintiva. Siendo su capacidad distintiva la razón, la felicidad humana debiera coincidir entonces con la plenitud de la razón. Y digo, dice Aristóteles, ¿cuál sería aquella experiencia donde se verificase la plenificación de esa cualidad distintiva que llamamos razón? Y Aristóteles concluye que esa experiencia que implica la plenificación de nuestra cualidad distintiva, esto es la razón, es la contemplación. Contemplación en griego se dice theoría, o sea, nuestra palabra teoría viene de ahí. ¿Y a qué equivaldría? O sea, concretamente, ¿qué debiera ser lo contemplado por nuestra capacidad distintiva en su forma plena, sino Dios? Esto es, Aristóteles concluye que la forma perfecta de la humanidad consistirá en poder participar bajo el modo de la contemplación del modo de ser de la existencia de Dios. Y, según Aristóteles, y aquí tenemos que creerle porque él indudablemente ha experimentado, o sea, Aristóteles no es un filósofo de escritorio, es alguien que cada vez que afirma algo, lo afirma porque tiene una constatación firme de aquello que afirma. Entonces, debiéramos creerle a Aristóteles que él experimentó ese estado tan particular correlativo de la contemplación de Dios que él traduce como un goce infinito. Cuando digo goce infinito, lo quiero distinguir del placer. El placer, tal como lo entendemos nosotros, está asociado inexorablemente a los sentidos. Y las formas más extremas de placer, como todos sabemos, tiene una forma progresiva, una culminación y un descenso. Piénsese el hambre, la sed o el sexo, ¿no? Que tiene esa forma, esa estructura. Hay una tensión creciente, hay una culminación y hay un declive. Esa es la lógica asociada a lo que consideramos placer, y ese placer está vinculado necesariamente al orden de los sentidos. Pero Aristóteles nos susurra, podemos decir, o mejor dicho, sostiene que existe una forma de goce que no tiene la estructura de tensión creciente, culminación, descenso, sino que, y esta sería la experiencia última, de participar, aunque sea transitoriamente, del modo de ser de Dios, sería ese goce. Ese goce no tiene entonces esta lógica de la saturación, la culminación y el descenso, sino una suerte de permanente estado de plenitud, de goce perpetuo. Esto quizás lo podríamos nosotros, trayéndolo a nuestra época, a nuestro tiempo, esto no lo digo yo, sino que
es un tema muy interesante. Entonces, alguien ha dicho que nos da este supuesto. Supongamos un científico. Supongamos que ese científico es un biólogo. Supongamos que ese biólogo está intensamente comprometido con el estudio de un aspecto particular de las células. Supongamos que en algún momento de esa inmersión en su asunto, donde tiene todas sus capacidades comprometidas, orientadas, unificadas en el examen de eso que está ahora indagando, en este comportamiento de la célula, y de pronto, como que desprendiéndose del asunto en el que está comprometido, tiene algo así como una visión de la perfección que acaba de descubrir en la estructura de la célula. Entonces ya de algún modo se desprende del asunto particular en el que estaba inmerso, y hay algo que lo sobrecoge, que es la maravilla de la naturaleza. Y entonces, en ese momento, digamos, se compromete, o todo se compromete en una contemplación. Está viendo no la estructura particular de esta célula, sino que se maravilla de que el universo esté articulado con semejante, digamos, no sé cómo decirlo, que todo el universo esté articulado de un modo, al modo de una inteligencia divina. Entonces queda como perplejo. Se dan cuenta que ese estado, si bien es transitorio, no tiene la estructura de la satisfacción física. De la misma manera podríamos comparar esa experiencia con la experiencia artística. Hay unas frases de Borges que son muy interesantes. Dice Borges, la literatura es una revelación que la inminencia de una revelación que no se produce. No dice eso, como que cuando uno lee un poema, cuando uno queda suspenso de la belleza de un atardecer, o de una montaña, o del bosque, o de un cuadro, puede ser la naturaleza, o puede ser la belleza artística, que también nos producen ese estado de suspensión, ese estado de deshacimiento con lo que habitualmente estamos comprometidos. De pronto ese cuadro, esa canción, ese crepúsculo, esa noche, esa luna, esa estrella, esa música nos sustrae del orden de lo cotidiano y nos regala un momento de puro placer espiritual, podemos llamar. Entonces ahí tienen ustedes dos posibles acercamientos a lo que Aristóteles pensaba como el modo más alto de plenitud al que puede llegar la vida humana. Bueno, aquí dice más o menos todo esto. Me parece que yo lo dije hoy, lo dije mejor. Bueno, el bien es, acá tiene una cuestión. Una de las maneras de entender este asunto de la teleología es pensar que en cada ente, y acá nos referimos a los entes vivos, busca su propia excelencia, esto es su propia plenitud. E insisto con esto, si nuestra plenitud coincide con nuestra capacidad distintiva, con la razón, ese ejercicio
de esa capacidad es equivalente para Aristóteles con la felicidad, que insisto, la felicidad no es un estado pasivo, es una acción, claro, es una actividad. Pues van a ver que Aristóteles dice que estos tres modos de concebir la felicidad, bueno, hay tres modos. La felicidad consiste en la satisfacción de toda apetencia sensual, esto es, a aquellas que residen en la parte sensitiva del alma. Pero, dice Aristóteles, el problema de esa manera de concebir la felicidad es que nos acerca más a nuestra condición animal que nuestra forma más propia de ser. Es como una degradación, ¿no? Aquellos que consideran que la felicidad consiste en la satisfacción de nuestras apetencias sensibles, sea el comer, sea el beber, sea el sexo, en realidad eso queda como desfigurado porque nos conduce a la forma básica para nosotros del aspecto sensitivo, esto es animal, el alma sensitiva, como llama Aristóteles. Hay otros que consideran que la felicidad está o reside en la gloria. Esto es, pensemos en los artistas, en los políticos, en los deportistas famosos, que están en ese momento en la cúspide, en la gloria, pero tiene una deficiencia básica, que eso depende de la voluntad de otros. ¿Cuántas veces hemos visto un artista que, digamos, se eleva de un modo intenso y al otro día cayó y no se acuerda más nadie de él? ¿Por qué? Porque su gloria, esto es, entre comillas, su felicidad, depende de la voluntad de otros, que un día se cansaron de vos, o vos te cansaste de ellos, tu capacidad decreció, o te mandaste alguna que no te perdonan, como quieran, depende de otros. En cambio, la forma genuina de la felicidad, dice Aristóteles, es autárquica, ¿no? Es el ejercicio de lo que hace al hombre el ser que es. Esto es, la felicidad es una acción en la que está comprometida la parte más excelente del hombre. La parte más excelente del hombre es su cualidad distintiva. Su cualidad distintiva es la razón. Bueno, acá están las refutaciones del primer tipo, del segundo tipo y del tercer tipo de... Bueno, acá está todo lo mismo. A ver qué dice acá de la palabra ética. Bueno, esto ya lo vimos en nuestro estudio del texto de la doctora Cabrera, ¿no? Bueno, yo lo que les diría ahora, que dejemos aquí y que la clase próxima retomemos Aristóteles en la parte ética. Vieron que esto se va a pasar con todos los filósofos. Por eso el libro se llama Ética y Filosofía. Lo que hacemos primero es ver qué dice el filósofo y después vemos qué dice acerca de la ética. Entonces, vamos a ver cómo esto que dijimos hoy de Aristóteles se trasunta en la ética, como la vez pasada cuando hablamos de Platón, primero hablamos de la doctrina de las ideas, del paradigma de la línea, y después dijimos, bueno, lo ético consiste en, por ejemplo, comprender que en la alegoría de la caverna, aquel que ha salido de la caverna debe regresar, ¿no? Entonces aquí también vamos a hacer, hemos visto cuál es la estructura fundamental del pensamiento aristotélico. La clase que viene empezamos y terminamos con la ética aristotélica y después seguimos con nuestro amigo San Agustín, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Me van a decir, ¿no? Esperen que voy a dejar acá estamos. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo? Así no los saturo.
no le produzco ese atosigamiento y me encantaría saber cómo hacer para escucharlo, pero bueno, no veo dónde. Quizás haya sido algo que yo puse al principio cuando programé la clase y ahora no lo puedo sacar. Bueno, de todas maneras, se grabó la clase. Entonces la vamos a tener les voy a mandar, cuando mande el trabajo práctico el jueves, el trabajo práctico del jueves va a ser sobre San Agustín. Junto con el trabajo práctico de San Agustín les mando el link de esta clase. O sea, si la quieren ver. Bueno, ¿les gustó Aristóteles? Grande, ¿no? Increíble, increíble. Yo cada vez que digo, ¿cómo puede ser esa genial sensatez de Aristóteles? Es una maravilla, la verdad que es una maravilla. Bueno, como no me pueden hablar, cortamos y les mando entonces el jueves el trabajo práctico número 5 con el link de esta clase. ¿Listo? Bueno, hasta el martes en realidad. El martes nos vemos.